El 26 de septiembre de 1942, una zona rural conocida como Agramonte, municipio Hawái Grande en Matanzas, acoge el nacimiento del primogénito de una humilde familia integrada por Ramón y Adelina. Al niño Heriberto Nilo se le une años más tarde su hermana Isis, que junto a él compartió el amor de sus progenitores. El joven Heriberto Nilo, con menos de 20 años, decide trasladarse a La Habana, aprovechando la existencia de familiares allegados que lo acogieron en el tiempo en que matriculó en el Instituto José Martí, el técnico medio en obras públicas. Al graduarse, regresó a su pueblo natal, vinculándose a las actividades de la construcción. Recibe el triunfo de la Revolución con apenas 21 años y una profesión que hasta hoy lo acompaña en su andar por la vida: constructor. Desarrolló en la construcción varios oficios, primero como listero, capataz, presupuestista, jefe de grupo, jefe de departamento, subdirector de empresa y director de empresa constructora, responsabilidad que ha desempeñado de forma continua desde la década del 70 del pasado siglo. Heriberto Nilo Mesa Vázquez, 8 décadas de vida, 6 décadas de trabajo continuado en la construcción y más de 50 años como dirigente de varias empresas constructoras. Ha sabido guiar, exigir, educar y formar a decenas de hombres que hoy siguen sus pasos. Junto a ellos, enfrentó infinidad de obstáculos de disímiles orígenes. Su natural inteligencia e incondicional posición junto a la revolución ha caracterizado su quehacer en la vida, siempre como un hombre de los cascos blancos. Este es el Parque de Mataguá. Esta es la tercera obra que trabajamos nosotros junto con Heriberto. Independientemente de eso, ya habíamos trabajado en Trinidad y de ahí nos pasaron a él para Yaguarama normalmente. Y de ahí para acá, de aquí nos estuvimos hasta mediados del año 62 y después de ahí él cogió un poco de tiempo para un lugar, yo para otro, y así fuimos mejorando la situación de trabajo uno y el otro. Y Heriberto era el listero en donde él estaba en Yaguarama. Él llevaba la nómina del personal que él tenía trabajando, porque él tenía un grupo de trabajo, lo que estaban haciendo X trabajo normalmente. Yo nunca estuve allí donde él estaba, pero él era el listero de ellos mismos y llevaba la asistencia a la gente, el tiempo que trabajaba normalmente y el trabajo de jefatura que tenía él, siempre en plantilla. Quienes levantan las piedras que luego son techos de historias. Que lo conocimos en el año 73, en la hora de Lázaro Cárdenas, cuando él atendía horas escolares. Y después, Heriberto, hemos tenido el contacto directo con él en la COI 25, donde trabajaba en las producciones y después pasó a director de la empresa, y el concepto que tenemos de él es cómo ha habido una comprensión con nosotros en lo personal y en el consejo de dirección, donde ha dirigido desde esa época la empresa y los resultados han sido positivos durante todo el tiempo transcurrido. Magnífico compañero, no solamente desde el punto de vista técnico, trabajó en proyectos también, sino desde el punto de vista humano. Formó parte de nuestro consejo de dirección. Me consta el prestigio que tenía en ese consejo de dirección del sector, el criterio que sobre él tenía nuestro querido jefe de sector, Aldo Díaz Guardarrama. Conocimos a Heriberto Mesa en el año 1982. Era director de la ECOA 13 en Villa Clara, una empresa que ya en ese momento era vanguardia nacional. Durante los años que hemos estado vinculados al trabajo de Heriberto Mesa, primero allá en Villa Clara
porque después él pasó del ECOI 5 al ECOA 13, donde yo era vicedirector de producción. Trabajamos ahí 4 años juntos. Y Heriberto, por supuesto, por su forma de ser, por su ejemplo en el trabajo, el nivel de consagración, siempre iba transmitiendo enseñanza. Heriberto, nosotros lo conocemos como un ejemplo dentro de la construcción, como una gente muy consagrada, una gente que siempre ha estado formando cuadros. Si vemos los compañeros que han trabajado con Heriberto, los diferentes cargos que han tenido, desde yo que bueno, por tareas que me han ido dando, he llegado aquí al cargo que tengo hoy, pero viceministros de la construcción trabajaron junto con Heriberto, presidentes de OSDE, de grupos empresariales, trabajaron con Heriberto y siguieron de cerca sus enseñanzas, su ejemplo y su modestia en todo momento a la hora de trabajar y desarrollar este trabajo. A pesar de las situaciones, de los problemas que podían haber en aquel momento económico, siempre se estuvieron buscando variantes y siempre se le buscó solución para que la construcción siguiera avanzando. Y Heriberto siempre estaba como ejemplo, siempre iba adelante, siempre estaba en el primer orden, en el sacrificio, en todos los sentidos. Cuando yo conocí a Heriberto es cuando se forma el sector de la construcción en esta provincia. Él, de jefe del grupo de escolares del DESA y yo de viales del DA. Trabajamos durante todo el tiempo el viejo sector, él en ese cargo y yo en el mío. Cuando se termina el sector de las construcciones, que se hace un cambio estructural, surge el MICON y con él las empresas. Del viejo DESA se hicieron en esta provincia 4 empresas de arquitectura. Una que era la 12 en Mostragua, otra que era la 14 en Caibarín y otra que era la ECOA 13 que la mandó Heriberto Mesa. Heriberto estuvo en la ECOA 13 todo el tiempo en el que se hicieron aquí las obras más grandes de esta provincia, desde el punto de vista escolar y desde el punto de vista de arquitectura. Después, más allá, también le tocó otra parte de otras obras industriales, pero bueno, en ese momento trabajó en la vocacional, en la EPEF, en la IDI, en todas esas escuelas que están aquí y que todo el mundo ve hoy. Yo no recuerdo ninguna tarea que le hayamos dado a Heriberto, que Heriberto no la sacara afuera. Una gente muy seria, muy así como es él, muy compañero de sus compañeros, muy exigente, muy austero. O sea, Heriberto tiene una cantidad de virtudes extraordinarias. Antes de ser director de la ECOA 13, en su posición de jefe de grupos escolares, ya con la división política hecha, Heriberto todavía no estaba director de la ECOA 13 porque el DESA, el grupo del DESA se mantuvieron un tiempo asesorando todas esas cosas a las empresas. Se hicieron lo que se llamó aquí la secundaria de palo, todas las escuelas de madera aquellas. Y aquello fue, ¿para qué? Defendió eso con una magistralidad y con un control que gracias a eso fue que nosotros pudimos hacer aquella secundaria que todo el mundo bautizó con el nombre de las secundarias de palo. Todo ese tiempo que yo estuve delegado al MICON, Heriberto fue subordinado mío. Primero en la ECOA 13, después en la ECOAI y por último aquí en la ECOA 25, que en el tiempo que estuve en la ECOA 25, yo lo traje para él, para ahí, cuando nosotros fundimos las empresas, convertimos las empresas de 11, las convertimos en 3 empresas grandes. Y bueno, vuelvo otra vez al reclamo de ahorita. En todo el tiempo que Heriberto estuvo en la ECOA 13, estuvo en la ECOAI, y todo el tiempo que estaba en la ECOA 25, Heriberto sacaba afuera todas las tareas que a Heriberto le han dado. Para mí, Heriberto Mesa, desde el punto de vista profesional, es de los cuadros más integrales que ha pasado por el Ministerio de la Construcción de Villa Clara. Ha trabajado en todas las empresas vinculadas a ingeniería, arquitectura, y creo que es un profesional en la actividad del cual me sirvió en lo personal su experiencia, su abnegación al trabajo, su forma de enseñar a los jóvenes.
Estuvimos juntos en esa empresa, estuvimos juntos en la ECOI 25 por mucho tiempo, ya yo como director de la empresa. Y hasta hoy, hasta el momento que estamos, hemos estado muy vinculados. Cuando vamos a hablar de Heriberto Mesa en el sector de la construcción, estamos hablando quizás del maestro de maestros de la construcción. Heriberto Mesa para nosotros significa quizás ese padre que nos enseñó a caminar y a andar por una obra. Y él fue el que me recibió como recién graduada. Prácticamente todo mi desempeño profesional en gran medida se lo debo a la enseñanza que me transmitió el maestro, y voy a volver a reiterar, Heriberto Mesa. Tengo quizás algunas anécdotas que las tengo grabadas en mi memoria, cuando hace muchos años empezamos a hacer la ampliación de la fábrica de La Campana, de la parte de los polvorines, de los explosivos. Heriberto estaba de director en la empresa en esos momentos, y cuando llegábamos a la obra bien tempranito en la mañana, él estaba allí a las 6:00 de la mañana dando su ejemplo para recibir a todos los trabajadores que llegaban a la obra. Era el primero siempre en llegar y el último en irse. Ese ejemplo de entrega, de responsabilidad, realmente constituye una formación para cada uno de los que tuvimos la suerte de trabajar con él. Por eso reitero que hoy muchos de los logros profesionales que he tenido son en gran parte a ese ejemplo y a esa enseñanza que me dio Heriberto Mesa. Hablar de Heriberto Mesa es difícil diferenciar la parte de padre, jefe, persona. Desde muy pequeño, la salida mía en vez de a parques infantiles eran a obras. A lo mejor él estaba pensando que me estaba dando una guía, que me estaba alineando a un deseo de él, de que pudiera ser una continuidad a lo que él estaba haciendo. Realmente yo en la construcción he estado desde muy pequeño, en vaquería, escolares, Pedraplén, Cayo Santa María, todo eso en etapa escolar. Luego, después de que me gradué, es muy difícil trabajar con un nombre tan grande como padre y saber diferenciar qué parte es padre y qué parte es jefe. Es una tarea que ha sido difícil porque Heriberto no es una persona que hable mucho. Él enseña con ejemplo, enseña con gestos, él insinúa cosas, no impone nada y prácticamente hay que conocerlo para saber hasta dónde quiere llevar las cosas. Heriberto fue director de la ECOA 13 en aquella época, que era la empresa de las más poderosas que tenía el territorio de Villa Clara, de las más potentes, una empresa que hizo las obras fundamentales de Villa Clara. Dentro de las fundamentales, conjuntamente con la ECOI 5, fueron las dos empresas que más desarrollaron la infraestructura de la provincia de Villa Clara en aquella época. Hasta el año 94, que se fusionaron 3 empresas, incluyendo la que él dirigía, y a partir de ahí, la que yo trabajaba se fusionó con la de él, y a partir de ahí establecimos un vínculo de trabajo permanente de jefe a subordinado. Cuánta faena invisible hace sol. ¿Quiénes irán conmigo? ¿Quién fue feliz? ¿Quién se perdió? Solo y sin hijos. El ejemplo lo tenemos en Heriberto, en Nuevita, cuando estábamos en Baracoa, que es un momento que estuvo enfermo, como él fue para Baracoa y se quedó en Baracoa. Nosotros le dijimos varias veces en Baracoa que saliera de Baracoa y que nos mandara el segundo y dejara el segundo, y nunca quiso salir de Baracoa hasta que no terminó la misión que teníamos allá en Maicí. Y esos son los ejemplos que quedan para la construcción. Son los ejemplos que tenemos que seguir dentro del sector. Y la dirección de la empresa me dio la tarea de partir con una comitiva hacia las provincias orientales para organizar todo lo que allí se correspondía en cuanto a las afectaciones que se crearon. Llegando allí, llegó el director de la empresa, Heriberto Mesa, conjuntamente con nosotros prácticamente,
Allí estuvimos en condiciones anormales, muy difíciles. De hecho, se durmió en el suelo, prácticamente el compañero durmió en el suelo en el área de la PNR la primera noche, y la segunda noche durmió también en el área de la cooperativa, en el piso también. Ahí se dio a la tarea, conjuntamente con nosotros, de organizar y preparar todo lo que hacía falta para mejorar las condiciones en aquella área. Ya una vez integrado eso, se creó el campamento y continuó con nosotros, durmiendo incluso dentro del mismo campamento como un compañero más. Es digno de reconocer la labor realizada allí y el acompañamiento con todos los compañeros que estuvimos presentes en aquella tarea. Heriberto Mesa ha sido y es, vamos a decir, no solamente ejecutor y desarrollar su labor como director, sino que ha sido maestro también de generaciones. Ha sido un cuadro que se ha caracterizado por participar directamente en la formación de los cuadros dentro del mismo Micón y en su radiodirección, pero también en otros cuadros jóvenes, y pongo el ejemplo mío específicamente, que no trabajaba en la construcción y nada por el estilo, era dirigente y atendía políticamente el sector, pero lejos de tener uno que estar dirigiendo y orientándole cosas, cuestiones a Heriberto Mesa, siempre lo que tuvimos fue la mano de ayuda y de guía en Heriberto Mesa para uno desarrollarse, cumplimentar las tareas y además servirle a uno en el desarrollo de otras actividades y conocimiento en la dirección, porque hay que decir que es una persona con una tremenda capacidad de dirección. La juventud tiene en Heriberto Mesa al maestro, al hombre sencillo, respetuoso, modesto, austero y valiente para enfrentar los problemas que hoy tenemos y que debemos de enfrentar teniendo en cuenta las transformaciones que tiene el país. Y siempre el mismo Heriberto perseverante, exigente, pero a la vez de esa exigencia acompañada de la honestidad, sin maltratar, con un cuidado especial con sus subordinados, un cuadro realmente ejemplo de modestia, de dedicación y de una constancia extraordinaria. Heriberto es como un padre para los constructores en Villa Clara. Realmente cuando nosotros llegamos a trabajar en la construcción, ya Heriberto trabajaba durante años. Y para todos nosotros, antes, durante y después, siempre fue un ícono del trabajo como cuadro y de el ejemplo de un constructor. Realmente Heriberto siempre fue un ejemplo y lo ha sido, hasta hoy lo será, mientras esté, de dignificación de la construcción. Ha sido un ejemplo de sacrificio, de abnegación, de soluciones a cualquier tipo de problema que se presente en la construcción, por difícil que sea, porque tiene la capacidad siempre de organizar, de planificar y de encontrarle solución, por muy complejos que sean los problemas. Heriberto es alguien que siempre ha estado presente durante momentos y horas difíciles y siempre se ha consultado para cualquier tarea importante, desde trasvases, desde conductoras, desde movimiento de tierra, desde arquitectura, y trabajó todas las etapas de la construcción en el país. Y es una gente que siempre consultamos para cualquier decisión, para cualquier propuesta, para cualquier solución en cualquier tipo de obra que enfrentamos, incluso las que nos hace la empresa. Cuando trabajé con él, ya no en los comienzos, sino después que tuvimos que trabajar vinculados, siempre tuvimos un cierto temor en el caso de que era una figura emblemática de la construcción ya en Villa Clara, y bueno, nosotros asumimos la dirección de esa empresa. Sin embargo, fue capaz de apoyarme, de sentarse conmigo, de ordenar los procesos constructivos, de guiarme en cuanto a los aspectos de producción
y elementos que consideraba como sugerencia, pero siempre con mucha modestia, siempre con mucho altruismo, y yo sentí en él siempre un apoyo y el sentido de que las cosas, como estaba él, iban a funcionar bien, como siempre funcionaron bien. Heriberto siempre ha estado y estará en cualquier decisión de la construcción y en cualquier obra de la construcción, porque representa la construcción. Por ti canto de pecho, como el sueño en que giro, y leve, como aún respiro. Por ti adelanto trecho, a lo que falta en tono y canto. Hombre, hombre y amigo, aún queda para estar contigo. Con su experiencia en la construcción, ha logrado que esta empresa sea una empresa insignia en el Ministerio de la Construcción. Esta empresa que él ha dirigido durante tantos años ha llegado a trabajar en 9 provincias a la vez, haciendo distintas obras, porque ha sido una de las empresas que además la política que ha trabajado y predominado en la empresa con el equipamiento ha sido esencial para mantener equipos del año 70 trabajando en óptimas condiciones, precisamente como ha dirigido Heriberto y como se ha ocupado de mantener esa política de los mantenimientos, de la reparación de los equipos, de que los equipos estén en óptimas condiciones, de cumplir todos esos requisitos, y gracias a esa, la COI 25, sin haber recibido en los últimos años nuevos equipamientos, mantiene ese potencial que siempre lo ha caracterizado como empresa insignia en el Ministerio de la Construcción. Compañeros que en los últimos años hemos tenido la posibilidad de trabajar en el Ministerio de la Construcción, el compañero Heriberto Mesa ha constituido un ejemplo a seguir por su consagración al trabajo, por su vínculo con los trabajadores y con el resto de los profesionales que hemos trabajado en el Ministerio. Su quehacer sin duda demuestra cómo las generaciones que en su momento tuvieron la posibilidad de recibir jóvenes como nosotros, no solo en su territorio, sino en el resto del país, nos trasladaron sus conocimientos, nos trasladaron sus experiencias vividas y siempre nos dieron participación en nuestro trabajo y contribuyeron a nuestra formación. Hablar para mí en lo personal del compañero Heriberto me trae ejemplo de paradigma que debemos seguir dentro de las construcciones en el futuro del país. Sencillamente, Heriberto es una persona que tenemos que tener siempre presente en nuestro trabajo, que además de eso debemos todos insistir en que personas con la trayectoria de Heriberto y su quehacer en el mundo de las construcciones, sus aportes y lo que puede beneficiar en el futuro al desarrollo de este sector, no lo dejemos morir en el sentido de que quede solo por lo que hizo, sino eso que nos enseñó, nosotros ser capaces de multiplicarlo y trasladarlo también a las nuevas generaciones. Nosotros tenemos relaciones también de familia, como eres ejemplo en su casa, como eres ejemplo en la familia, cómo formó esa familia, cómo vimos crecer a los hijos que realmente han estado todos vinculados de una forma u otra, sobre todo Ramoncito y Osmani han estado vinculados a temas de la construcción. Ramoncito en los temas de los elevadores y Osmani en el tema que ustedes lo conocen porque siempre trabajó acá en LECOI 25. Y cómo él le inculcó la forma de trabajo, el quehacer diario, inclusive Osmani, que ya tiene una preparación técnica diferente a partir de los tiempos que estamos viviendo hoy. Conocemos su familia, conocemos sus nietos, ya a sus bisnietos, y que realmente creemos que el trabajo no tampoco lo llevó a desatender la familia, no.
Él trabajaba día y noche, era ejemplo, pero además también era ejemplo en el barrio, era ejemplo en la familia. Mi papá desde la niñez ha sido un padre en el cual yo he podido tener una experiencia de un hombre entregado a su trabajo, con una disciplina, con una entrega y con un amor hacia lo que hacía. Fueron las construcciones de grandes obras desde la niñez, he oído, desde las construcciones de escuelas, construcciones de presas, construcciones de tantas instituciones que son tan importantes en nuestro país. Somos 3 hijos y yo soy la más pequeña de los 3 y siempre nos inculcó el amor hacia los estudios, la disciplina y siempre estuvo presente. De niño nos enfermábamos o teníamos algún examen, alguna prueba, él a pesar de estar bien complicado siempre nos llamaba, siempre estaba pendiente, siempre en algún momento del día se comunicaba para poder saber todo referente a sus hijos. Para nosotros es un ejemplo de padre, es un ejemplo que siempre lo tuvimos como la figura paterna que nos inculcó muchos valores, una figura de respeto, una figura de que a pesar de sus pocas palabras, su amor, su deseo de que todo saliera bien, siempre está presente en él. Él ha sabido tener un equilibrio fundamental entre lo que es el trabajo y la familia, y esto se ha visto porque ha dado en sí la entrega al 100% en todas las obras de construcción. Mi abuelo es la persona que está al pendiente de cada detalle de los nietos, incluso de los bisnietos. Y cuando tenemos una prueba, algún evento importante, él enseguida nos llama y nos dice qué nos hace falta. Por otra parte, él ha sido representativo para mí al enseñarme lo que es la disciplina laboral, de cómo muchas veces hay que sacrificarse por el bien social antes del individual. Sabe dar los consejos en el momento oportuno, te apoya incondicionalmente en todos los sentidos. Realmente lo considero una persona que, independientemente de todas las dificultades, los problemas que puedan haber, ha sabido llevar las cosas, o sea, tanto la crianza de la familia, de los hijos, los nietos, los bisnietos. Es una referencia para muchas personas, sino en la familia también. Realmente yo lo considero como mi padre. Me ha servido de ejemplo toda la vida, me ha guiado y eso me ha servido mucho en la vida. Prácticamente le estoy siguiendo los pasos, estoy en el mundo de él y voy a morirme en el mundo de él también, a través del ejemplo de él y a través de lo que me inculcó, que ya me gusta ya. El viejo siempre, en toda la familia siempre, su trabajo, lo conocía todo el mundo, porque él decía, mira por dónde va esta obra. A nosotros, a mí, a Osmani, nos decía los fines de semana, voy a ir a ver esta obra a tal lado, vámonos para allá. Pero entonces él tenía una cosa que yo lo sé desde que era chiquito. Él se levantaba a las 6 de la mañana y lo que hacía era recorrer todas las obras para cuando llegara a las 8 de la mañana a la empresa, él saber por dónde iba cada obra y qué problema tenía cada obra. Y entonces hay veces que él nos traía a nosotros, sobre todo los sábados, los domingos, nos montábamos mi hermano y yo con él, y entonces ya él establecía ya eso, iba por todas las obras, iba por esto, iba por lo otro, y en el caso mío no llegó al resultado de que yo estudiara nada de construcción. En el caso de Osmani, al final, aunque él diga lo que diga, pero cogió la construcción. El hijo mío, que es el nieto de él, cogió construcción. Y toda la casa completa, aunque no tenga que ver nada con construcción, dominaba todos los temas de construcción y del trabajo de él constantemente. Imperaba en él el respeto y el amor. Yo creo que esas dos son facultades muy buenas. Él siempre hablaba poco, lo necesario nada más. Un hombre que no fumaba y no tomaba. Cosas buenas también, que se las tengo que reconocer. Todos esos primeros años, él era de Matanza. Y como era de Matanza, nosotros los fines de semana nos íbamos para su casa. Y una cosa que nosotros usábamos siempre, él ahora no habla, porque tiene afectadas las cuerdas vocales, pero Heriberto cantaba precioso. Y yo le hacía el tono abajo. Y yo le decía, tú puedes ser soprano, porque cantaba lindo. Y entonces los muchachos se criaron en ese ambiente de canto para allá en el carro y para acá.
nos ayudaron mucho su familia y mi familia. Por eso la gloria no puede ser para una persona, no, es un conjunto que tú formas con bases de atrás. ¿Tú sabes cuántos hijos quería tener Heriberto? 6. 6, tuvimos 3, tuvimos poco. Queríamos tener más, porque a él le gustaban mucho los niños. Y a mí también, esa era una cosa que nos gustaba mucho en los niños. Tenía poco tiempo para ellos, cosa que yo cubrí. Eso sí, cubrí. ¿En qué forma? Yo decía, si Heriberto no está, yo tengo que hacer de hombre, papá, y tenía que hacer mamá y papá. ¿Cómo? Bueno, pues los niños tenían que aprender, mi papá me ayudó mucho, a nadar, a montar bicicleta, yo hacía papalote, eran 2 varones. Yo hacía de todo, para que ellos jugaran y no faltaran. Cuando Heriberto llegaba, yo los actualizaba a Heriberto. ¿Y qué pasó? No, le dieron 2 puntos más en la cabeza. ¿Y por qué? No, porque se fue contra el brocal del Pozo, me acuerdo de aquello. Y es verdad, muchas veces llegaba y, bueno, hospitales, porque Osmani informático fue el que más se me enfermó. Y, bueno, después tuvimos la hembra, me fue... Entonces, a veces teníamos que coger por la madrugada porque los niños se enferman, ¿no? En esa época de niño pequeño. Yo siempre respeté el trabajo de Heriberto, se respetó. Y, por supuesto, reclamaba, mira, ¿y tú? Eso es. Pero yo ahora, ya han pasado los años, lo veo como una cosa normal. Él no me contestaba porque Heriberto tiene muy buen carácter. Yo diría que yo peleaba más y él se quedaba callado y se reía. Mi impresión de Heriberto es que es uno de esos cuadros que hay que contar, que cuando se habla de gente trabajadora y de gente honrada y de gente honesta, hay que hablar de Heriberto Mesa. Nosotros en este momento nos sentimos un poco también emocionados, ¿no? Porque le estamos haciendo un proceso de cambio generacional, porque la vida nos lleva a eso, nos vamos poniendo ya un poco mayor y no tenemos la misma intensidad de trabajo, las mismas fuerzas, aunque nosotros querramos, que el ejemplo ahí lo tenemos en Heriberto, en Nuevita, cuando estábamos en Baracoa, que en un momento que estuvo enfermo, cómo él fue para Baracoa y se quedó en Baracoa. Y esos son los ejemplos que quedan para la construcción. Son los ejemplos que tenemos que seguir dentro del sector. Y creemos que Heriberto ha sido un ejemplo de la vida de la construcción. Tendremos que tenerlo no en Villa Clara, sino en el país, como ejemplo de constructor consagrado. Ahora, bueno, vienen nuevas tareas. El nuevo director de la empresa, que un agrado para él y para nosotros, ¿no? Es un compañero que era formado desde la cuna, y creemos que pueda desarrollar las misiones con éxito, y ya inclusive con un nivel científico o técnico diferente, que es lo que también necesitamos, pero con el ejemplo, con la consagración y la modestia de Heriberto, que es su padre, en función de que podamos nosotros seguir logrando éxito en el ECOI 25 como lo logró el compañero Heriberto. Heriberto, por supuesto, ni lo estamos despidiendo ni lo estamos jubilando. Lo estamos convocando a que siga aportando sus experiencias, porque sabemos que lejos de la construcción él no puede estar, y creemos que siempre estará bienvenido para aportar sus ideas, y me parece que ahí en la misma ECOI 25 pudiera trabajar en función de ayudar a seguir desarrollando y consolidando esta gran empresa. El 99% de lo que hemos trabajado con Heriberto lo admiramos y lo queremos. Que Heriberto es el maestro de la construcción y de la conducción en la construcción. Heriberto Mesa, caramba, un titán de las construcciones en Villa Clara.
los 60 años son una constitución. Yo no he hecho otra cosa que no sea construir. Comencé de 19 años y tengo 79. Y los 80 lo cumplo el 26 de septiembre. Es decir, dentro de prácticamente unos días. Aquí, si vamos a hacer una evaluación del trabajo mío, que esa es la evaluación de todos los que me ayudaron y en que hacer el